dice, en los dos últimos capítulos vimos cómo utilizar el lenguaje y las matemáticas en la cinemática para describir el movimiento de en una, dos o tres dimensiones. En este caso con nosotros, tres dimensiones hemos trabajado. Sin embargo, ¿qué ocasiona que los cuerpos se muevan? ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, ¿cómo puede un remolcador empujar un transatlántico que es mucho más pequeño que él? Porque es mucho más difícil controlar un automóvil en hielo mojado que en concreto seco. Las respuestas a estas preguntas y otras similares nos llevan al tema de la dinámica, es decir, la relación entre el movimiento y las fuerzas que lo provocan. En este capítulo utilizaremos conceptos nuevos como la fuerza y la masa para analizar los principios de la dinámica. Estos principios fueron establecidos claramente por primera vez por Sir Isaac Newton y actualmente se le conocen como leyes del movimiento de Newton. La primera ley dice que si la fuerza neta sobre un cuerpo es cero, su movimiento no cambia. La segunda ley relaciona la fuerza con la aceleración cuando la fuerza neta no es cero. Y la tercera ley es la relación entre las fuerzas que ejercen dos cuerpos que actúan entre sí. Newton no obtuvo matemáticamente las tres leyes, sino que las dedujo de un sinnúmero de experimentos realizados por otros científicos, especialmente Galileo Galilei, que casualmente dice quien murió el mismo año que nació Newton. Dichas leyes son verdaderamente fundamentales porque no pueden deducirse ni demostrarse a partir de otros principios. Las leyes de Newton son la base de la mecánica clásica, también llamada mecánica newtoniana. Al usarlas podemos comprender los tipos de movimientos más conocidos. Las leyes de Newton requieren modificación solo en situaciones que implican rapideces muy altas, cercanas a la velocidad de la luz, o en espacios muy pequeños como en el interior de un átomo. El planteamiento de las leyes de Newton es sencillo, pero muchos estudiantes la encuentran difíciles de comprender y manejar. La razón es que antes de estudiar física hemos pasado años caminando, lanzando pelotas, empujando cajas y haciendo muchas otras actividades que implican movimiento. Al hacerlo hemos desarrollado ciertas ideas de sentido común con respecto al movimiento y sus causas. Sin embargo, muchas de esas ideas de sentido común no resisten un análisis lógico. Una buena parte de la tarea de este capítulo, el resto de nuestro estudio de la física, es ayudar a reconocer cuando las ideas del sentido común nos llevan a un error y cómo ajustar nuestro entendimiento del mundo físico de modo que sea congruente con los que nos dicen los experimentos. Bien, quería buscar en internet, pero vamos a ver. ¿Qué entienden ustedes por fuerza? Busquen ahí, ¿qué es una fuerza? Pregúntenle a la AI de los chinos, la inteligencia de los chinos es mejor que ChatGPT y que Gemini. Analiza mejor y no se vuelve tan ambiguo sus respuestas. Pues sí,
¿Qué es el concepto de fuerza? ¿Qué entienden ustedes por fuerza? Dice aquello que empuja o tira de un objeto. Puede ser un tirón o un empujón, ¿sí? Pero ¿cómo lo calculamos? ¿Sí? ¿Cómo se calcula la fuerza? ¿Quién puede aplicar una fuerza? Si yo pongo este control aquí, ¿creen que hace alguna fuerza? ¿O qué fuerzas pueden existir en ese control? No, la gravedad no lo mantiene ahí, el escritorio es el que lo mantiene ahí. Pero la única fuerza que hay aquí es la que hace la gravedad. Pero ¿cómo representarían la fuerza de gravedad? ¿Cuál sería entonces? Porque ya venimos teniendo un concepto de la gravedad que es una aceleración. Ahora queremos asimilar o hacer una equivalencia que hay una fuerza de gravedad. Pero ¿cómo sería la fuerza de gravedad? ¿Cuál sería su equivalente a una fuerza de gravedad? ¿Es igual al movimiento de la Tierra? No, el movimiento ya es otra cosa. No sería esto. Un peso, ¿no? La fuerza de gravedad es un peso. Aquí va a ser una W minúscula. Pero una fuerza puede ser un empujón o un tirón. Pero ¿quién no hace esa fuerza? ¿Qué se necesita para hacer esa fuerza? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para hacer una fuerza? La interacción de dos cuerpos. Ese va un poquito más allá. No puede ser un objeto con masa, ¿no? Se me fue la palabra que iba a escribir. Un objeto con masa y aplicarle una dirección, un movimiento. Esto puedo yo agarrarlo, pero no necesariamente le aplico una fuerza. Para sostenerlo, claro, para que no se caiga al suelo. Pero si le aplico un movimiento, se lo tiro a alguien, depende del peso y de movimiento. Depende del peso y del movimiento. Entre más rápido, hay más fuerza. Entre más pesa, puede que disminuya la velocidad, pero va a ser una fuerza. Dice acá, en el lenguaje cotidiano fuerza es un empujón o tirón. Una definición más adecuada que para una fuerza es una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su entorno. Por esta razón siempre nos referimos a la fuerza que un cuerpo ejerce sobre un segundo cuando empujamos, un ejemplo, cuando empujamos un automóvil atascado en la nieve ejercemos una fuerza sobre el auto.
o un cable de acero ejerce una fuerza sobre la viga que levanta en una construcción. Cuando la fuerza se aplica en contacto directo entre dos cuerpos, como un empujón o un tirón, se ejerce con la mano sobre un objeto, llamamos fuerza de contacto. Bueno, aquí empieza a hablar de fuerza normal, fuerza de fricción. Un objeto con masa. De un objeto que está en una posición sin movimiento. Ya habíamos hablado que está la fuerza de gravedad, que es un peso. ¿Sí? ¿Qué otra fuerza puede haber ahí? Si yo lo quiero mover hacia acá, puede haber una fuerza o una tensión. Como todo tiene que estar en equilibrio. ¿Qué es equilibrio? ¿Qué cree que es el equilibrio? Pregunta al privado, ¿qué es el equilibrio? Ya, respóndame. No creo que no puedan buscar en el teléfono rapidito. ¿Qué es equilibrio? El equilibrio puede ser un balance o no. ¿Un balance de qué? De un objeto. Algo sin movimiento. Como yo les diría, pues párense en un pie, ¿qué tienen que hacer? Si yo me estoy para mover, no tengo equilibrio. Es algo que no tiene que tener movimiento, es un balance. ¿Pero un balance de qué? ¿Cómo que decía ahí? Sentido común, dice, ¿no? Es lo que nos falta a veces, sentido común. ¿Ah? ¿Alguien ahí que dice Géminis, mucha? ¿Qué es un equilibrio? Géminis, ChatGPT, ¿cómo se llama la IA china? ¿Qué tienen ese gusto? Estado de un cuerpo en el que las fuerzas que actúan sobre él se cancelan o anulan reciprocantemente. Estado de un cuerpo donde las fuerzas. Estado de un cuerpo donde las fuerzas decían Actúan sobre él. que actúan sobre él. Ajá. Se cancelan o anulan. Bien. Que un objeto sin movimiento sobre una superficie, dice el estado de un cuerpo donde todas las fuerzas que actúan sobre él se cancelan o se anulan. ¿Qué tendría que existir si hay algo que está jalando de aquí? El objeto ya, la fuerza, una fuerza o una tensión. La tensión sucede sobre cuerdas y la fuerza puede suceder sobre objetos. ¿Qué le hace falta aquí para mantener el equilibrio? Tiene que existir una fuerza contraria, ¿no? Para mantener el equilibrio, para mantener el balance, para que se cancelen o se anulen. Aquí hay una fuerza. A la fuerza que va en contra del movimiento es la fuerza de fricción, ¿sí? Sobre el eje X va a haber fricción en contra del movimiento y una tensión o una fuerza en la dirección del movimiento. Hacia abajo va la fuerza de gravedad o el peso y hacia acá arriba tiene que existir otra. Se le llama esta una fuerza normal. Es una N mayúscula. La fuerza normal es ejercida sobre un objeto por cualquier superficie
perpendicular a la superficie del contacto. Es una fuerza a la superficie de contacto. Otra pregunta privada, ¿qué es perpendicular? ¿Qué es perpendicular? Por un ángulo de 90 grados. Perpendicular es ángulo grados. Tengo el objeto, hacia arriba va la normal. ¿Por qué? Porque está a 90 grados sobre la superficie. Hacia abajo va el peso. Hacia acá va una fuerza o tensión. Y hacia atrás una fuerza de fricción. Eso mantiene el equilibrio. Hacia acá tiene que existir una contraria. Hacia abajo tiene que existir una contraria. Para mantener el equilibrio, para mantener el balance, algo que no tiene movimiento, o el estado de un cuerpo donde las fuerzas que actúan sobre él se cancelan o se anulan. Si un objeto no se mueve, significa que está en equilibrio. Significa que el peso es el mismo que la fuerza normal. Y la fuerza de fricción, si no se mueve, significa que es la misma fuerza de tensión. ¿Sí? Eso sería un objeto en equilibrio. ¿Qué dice más acá? La fuerza normal es ejercida sobre un objeto por cualquier superficie con la que esté en contacto. El adjetivo normal significa que la fuerza siempre actúa perpendicular a la superficie de contacto sin importar el ángulo de la superficie. En cambio, la fuerza de fricción ejercida sobre un objeto por una superficie actúa paralela a la superficie en la dirección opuesta al deslizamiento. La fuerza del tirón ejercida por una cuerda o por un cordel tenso sobre un objeto al cual se ata se le llama fuerza de tensión. Cuando usted tira de la correa de su perro, la fuerza que tira el collar es una fuerza de tensión. Además, las fuerzas de contacto también hay fuerzas de largo alcance que actúan aunque los cuerpos estén separados por un espacio vacío. Las fuerzas entre dos imanes es un ejemplo de este tipo de fuerza, al igual que la gravedad. Y la Tierra atrae cualquier objeto que se deja caer, incluso cuando no haya contacto directo con el objeto y con la Tierra. La atracción gravitacional que la Tierra ejerce sobre un cuerpo se le llama peso del cuerpo. Bien. Vamos a buscar que decía así Isaac Newton. Primera ley. En física y en mate, una ley hay que decirle amén. ¿Sí? A menos que ustedes tengan suficiente tiempo, capacidad y conocimiento y dinero para invertir, para decir Newton estaba equivocado, que fue lo que hizo Einstein con su ley de la teoría de la relatividad. Dijo no, Newton estaba equivocado.
llama ley de la inercia. Voy a borrar esa definición, es que esto no me gusta hablar de Dios. Bien, la primera ley, o la ley de la inercia, dice que un objeto en reposo tiende a estar o permanecer en reposo o en movimiento, sí, solo sí, no existe una fuerza externa que cambie su estado. ¿Qué significa eso? Si yo pongo acá este objeto ahí por los siglos de los siglos, ahí está en reposo, está en equilibrio, no se va a mover nunca, a menos que haya una fuerza externa que cambie su estado. Si no hay nada externo que cambie el estado de reposo, ahí va a seguir por los siglos de los siglos, ¿sí? Newton, entre sus experimentos, dijo que el objeto va a estar en reposo si no existe alguna fuerza externa. O también un objeto tiende a estar en movimiento si no hay una fuerza externa que cambie su estado. ¿Qué significa? Yo puedo agarrar este borrador de pizarra y lo puedo tirar al aire. Si no hubiera una fuerza externa que cambie su estado, lo lanzo y se va al infinito. Pero ¿por qué cuando yo lanzo esto no se va al infinito? Porque hay una fuerza externa que sí cambia su estado. ¿Cuál sería? El de la gravedad y la fricción del aire. La fricción va a detener el movimiento. Aunque no existiera la gravedad, yo lo lanzo, la fricción del aire lo va a detener. Pero al no existir gravedad se va a quedar suspendido. Pero como no sucede así, yo lo lanzo y hace el tiro parabólico. ¿Pero por qué? Porque la gravedad lo está jalando o está cambiando su estado, o sea, en movimiento se va a detener. O es como que agarran, no sé, en este piso cerámico, le pegan una patada al escritorio, se tendría que deslizar siempre si no hubiera una fuerza de fricción que lo detenga. Está la fuerza de fricción y estaría la fuerza de gravedad o el peso que lo cambiaría su estado, que en este caso sería el movimiento. Entonces, esa es la primera ley de Newton, o la ley de la inercia, que un objeto va a estar en reposo, en movimiento, siempre y cuando no haya una fuerza externa que cambie ese estado en el que va a desplazarse o se va a quedar en equilibrio. Esa sería la primera ley. La segunda ley, en un tiro parabólico, movimiento circular, caída libre, movimiento horizontal, hemos venido utilizando fórmulas donde no nos interesa ni la forma ni el peso del objeto, sino que todo es en un estado ideal. No nos interesa cuando era un vehículo que se desplazaba de forma horizontal, nunca tomamos en cuenta la masa del objeto, no nos interesaba. Ahora en la segunda ley,
segunda ley tiene nombre, ingeniero. Muy bien. Planeta. La segunda ley se le llama ley fundamental de la dinámica. ¿Cuál es la ley fundamental de la dinámica? Que la fuerza, ahí aparece la primera vez el concepto, que es una fuerza, que es masa por aceleración, ¿sí? Y aquí ya relacionamos el concepto de fuerza con las características del objeto, que sería su peso, y el movimiento del objeto. Era lo que habíamos hablado acá. ¿Qué es una fuerza? Puede ser un empujón o un tirón. ¿Qué se necesita para hacer una fuerza? Que sea un objeto con masa y aplicarle un movimiento. Un objeto con masa y aplicarle un movimiento. Porque de la aceleración sale la velocidad, ¿no? No necesariamente tengo que tener solo el valor de la aceleración para calcular su fuerza, ¿sí? Repito, la segunda ley se llama ley fundamental de la dinámica, y para la fuerza de gravedad y el peso es esta nuestra ecuación. ¿Cómo se determina el peso? Es masa por gravedad. Masa por gravedad es el peso o la fuerza de gravedad.
La ley de acción y reacción en la tercera ley dice que por cada acción hay una reacción. Significa si a un objeto, significa que si un objeto ejerce una fuerza sobre otro, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud, pero en dirección opuesta sobre el primero. ¿Sí? La primera ley es la ley de la inercia, que un objeto tiende a estar en reposo en movimiento si no hay nada que cambie de estado. La segunda ley es la ley fundamental de la dinámica, que es la ecuación de fuerza igual a masa por aceleración, y la tercera ley dice que por cada acción hay una reacción. Era lo que les decía de este objeto de masa. Un objeto está acá sin movimiento, que hay una fuerza que va a alar a esta masa que tenemos acá, pero por la tercera ley dice que debe de existir una en dirección contraria, que en este caso va a ser fuerza de fricción. Y si el objeto no se mueve para arriba y para abajo, significa que hay un peso acá, pero existe otra fuerza contraria para mantener el equilibrio, que es una fuerza normal. La fuerza normal es perpendicular a la superficie de contacto. ¿Sí? ¿Qué sucede si el plano está inclinado? Yo tengo la masa acá, hay una polea, hay una superficie inclinada, teta, ¿sí? Yo les digo está en equilibrio. ¿Qué significa estar en equilibrio? Ni esta se desliza para acá, ni esta se va para allá, ni esta sube, ni esta baja. Es un sistema en equilibrio. Si yo les digo, analicemos esta parte de acá, este sería 1. Sería 2. Yo les digo, ¿cómo serían las fuerzas de la masa 1? ¿Cómo serían las fuerzas de la masa 1? ¿Sí? ¿Cómo analizo la masa 1? Aquí entra también el concepto que es el diagrama de cuerpo libre. Diagrama cuerpo libre. ¿Qué es el diagrama cuerpo libre? ¿Qué es el diagrama cuerpo libre? ¿Tiene internet ahí para buscar? Yo creo que las madrinas casi no participan. No, que mujeres empoderadas, que asuman, que igualdad de género. Creo que voy a tener que dejar de preguntarle solo a las madrinas. Diagrama de cuerpo libre. ¿Qué dice que es? Diagrama que representa para analizar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo libre. Que actúan sobre un cuerpo. ¿Qué es el diagrama de cuerpo libre? Es un diagrama que representa las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Ahora vengo y voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de la masa 1.
la tengo que hacer. El centro solo se representa como un punto. ¿Sí? ¿Cómo serían las fuerzas sobre la masa 1? ¿Cómo actuarían? Yo les había puesto, cuando era una superficie hacia arriba va la normal, la fuerza, la tensión, atrás la fuerza de fricción y hacia abajo el peso. Esas son las 4 fuerzas que van a seguir actuando aquí, pero ahora está inclinado. ¿Cómo sería el diagrama del cuerpo libre de ese? El peso es hacia abajo, ¿no? ¿Hacia dónde dibujo el peso ahí? ¿En qué dirección? ¿Así? Así. El peso va hacia acá. ¿La tensión hacia dónde va? Hacia acá, ¿no? ¿La fuerza de fricción? Fuerza de fricción. ¿Y la normal? ¿En qué dirección? ¿Así? ¿Se pone así? ¿Cuál es la definición de la fuerza normal? Perpendicular a la superficie. Perpendicular a la superficie. ¿Qué significa? Que va así. El diagrama del cuerpo libre de este va a ser la normal inclinada. El peso, aquí es la normal. El peso es hacia abajo. La tensión va hacia allá. Y hacia acá va la fuerza de fricción. ¿Sí? Claro que aquí yo tengo que ir determinando cómo este ángulo lo pongo acá. Si este está aquí, aquí estaría 90 grados. Este ángulo sería este, y sería θ. Y si no saben cómo jalar este ángulo para acá, ahí el problema es este número. Donde venían fuerzas de líneas paralelas, perpendiculares, pero este ángulo que está acá se jala para acá, sería este, que sería este. Este es el diagrama de cuerpo libre para la masa 1. El diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre para la masa 2, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el diagrama para la masa 2? Solo se hace un punto. Hacia arriba, ¿qué va? La tensión. Y hacia abajo va el peso. Nada más. Porque aquí, ¿qué lo está sosteniendo? Solo el cable, solo la fuerza de tensión. Y hacia abajo va, hacia acá va el peso. Y hacia arriba va la tensión. El diagrama es hacia arriba la tensión. ¿Por qué aquí no pongo normal? Porque no hay una superficie, está suspendida nada más. Vale. Ahí entra el tema de un grupo que esta es una polea. Para estos ejercicios va a ser una polea ideal. ¿Qué significa? Que no va a crear fricción, no va a crear calor, no va a detener el movimiento. Esa es una polea ideal que no va a entorpecer para esos cálculos este movimiento. Claro, que si yo ya no la considero polea ideal, yo les dije a ese grupo, hay un tema en física que habla de poleas. Hay un tema en particular que son poleas. Pero para nosotros, que empezamos a ver los temas de la ley de Newton, estas son poleas ideales, o sea, no hay problemas de fricción, no hay problemas de temperatura, no hay problema de nada. No nos interesa por el momento ahí el cable, porque si aquí se crea una fricción va a calentar el cable, y si es de acero se puede expander o se puede romper. Igual si fuera un cable de algún tipo de fibra se puede romper también, pero aquí el cable y la polea son ideales, o sea, no entorpecen el movimiento. ¿Sí? Bien, dudas, preguntas de cómo hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Seguros?
¿Dudas de qué son las leyes de Newton? ¿Seguros? El diagrama del cuerpo libre es sobre las cosas que se están aplicando, ¿verdad? Sobre las fuerzas que actúan en las masas. ¿La W se refiere a la gravedad o al peso? La W, ¿qué era? La fuerza de gravedad o el peso, ¿viste? Esperen, solo voy a buscar la física. Relájense, todavía falta. ¿Puedo borrar esta parte? Preguntas de privado, o sea, las preguntas del final van a ser qué es una fuerza, qué es una fuerza normal, haga un esquema de la fuerza normal, qué es una fuerza de fricción. Espera. Un ejemplo. Tengo 3 dibujos ahí de carga de suspensión. Dice el siguiente sistema es el diagrama del cuerpo libre de la masa o del peso en este caso. ¿Cómo haría el diagrama del cuerpo libre ahí? El de este, voy a poner imagen 1, 2, 3. Voy a hacer un punto. Si se dan cuenta,
En este tramo no hay nada. Solo viene cable acá y se une con este que está de este lado y con este que tengo acá. Entonces el diagrama voy a poner, bueno, el de este. Entonces, esta intersección o esta bola yo la pudiera poner porque como a la hora de hacer un análisis es como que yo tenga aquí siempre la misma bola, que el cable se va para allá y el cable se va para allá. Como en este tramo no hay absolutamente nada que pueda distorsionar o disminuir o aumentar algo de este que tengo acá, solo le voy a hacer hacia acá va la tensión 1, hacia acá va la tensión 2, hacia abajo va el peso, ¿sí? Tengo que identificarlo con esos grados que están acá. Estos 60, o qué ángulo es el que pongo aquí, qué ángulo pongo acá. ¿Cuánto vale este? ¿Cuánto vale este ángulo? Ese es de precálculo. Yo lo voy a borrar. Tengo dos superficies paralelas acá y tengo una diagonal. Si yo tengo aquí a teta, si yo sé que estas son paralelas, acá es el mismo ángulo teta. Si de aquí para acá está beta y aquí para acá está beta. Es el tema de líneas para determinar ángulos. Voy a ir acá. Son paralelas a esta. Si acá hay 30, acá hay 30. O sea, estos son 30. Si acá hay 60, acá hay 60. O sea, que hay 60. Segundo diagrama. Aquí voy a poner diagrama, cuerpo libre. Siempre hay que identificarlo. Diagrama, cuerpo libre. El de este, el segundo. Hago un punto. Solo viene la división de los cables que tengo acá. Aquí va tensión 1, acá va tensión 2, hacia abajo va el peso. ¿Cuánto vale este y cuánto vale este? Este hecho. ¿Cuánto vale esto? ¿Ah? 45. Aquí van 45, aquí hay 60. Bien. Voy a bajar esto. El de este. El de la tercera imagen. Diagrama de cuerpo libre de este. Hacia abajo va el peso. Hacia este lado va la tensión 1 y hacia acá va la tensión 2. Este está completamente horizontal, no le tengo que dibujar ningún ángulo. Aquí ¿cuánto le pongo? Aquí hay 50, aquí tienen que haber 50, o sea, aquí son 50. Esos serían los diagramas de cuerpo libre, de este segundo, y de este tercero. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Es una representación gráfica o es un diagrama que representa las fuerzas que actúan sobre un objeto. Como no se mueve, esa es la primera ley de Newton, que dice que un cuerpo va a estar en reposo si no hay nada o una fuerza externa que vaya a alterar su posición. En este caso el reposo, no va a haber nada que cambie su posición en reposo, toda vez no hay una fuerza externa. La tercera, que es acción y reacción.
en ese en particular, ¿dónde pudiera poner yo la reacción de eso que yo tengo ahí? ¿Dónde cree que pudiera existir la reacción aquí? Este peso provoca que se tensen estas. Estas están ancladas a una pared. Este peso, ¿hacia dónde se traslada la fuerza? ¿Hacia dónde traslado yo esta fuerza? Una parte de la fuerza se va para allá y otra parte se va para acá. Esto llega a este punto. Esta llega a este punto. ¿Dónde están las reacciones aquí? Aquí estaría la reacción. Aquí estaría la reacción. ¿Por qué es una reacción? Porque el peso se distribuye en los cables, en la tensión. Estos cables llegan a este punto y la pared hace una reacción a esa tensión que lleva acá. Si en este caso está 90, aquí hay una reacción en X, ¿verdad? Que está contrarrestando En este caso, aquí hay una reacción que se opone a que yo lo voy a desglosar. Reacción en Y y reacción en X. Aquí están las reacciones. Aquí están las reacciones. Porque aquí no hay movimiento. Están en equilibrio, no se mueven, están en suspensión. Entonces, en este caso del dibujo que tengo acá, aquí viene la reacción, ¿ves? En este caso, aquí viene otra reacción. Solo que esta la tengo que descomponer. Reacción en X y reacción en Y. Aquí también. Reacción en X y reacción en Y. Las paredes absorben este peso que tengo acá. ¿Por qué? Porque parte de este peso se distribuye para acá y esta parte se distribuye para allá. Este llega a este punto, entonces la pared tiene que reaccionar a esta fuerza de tensión que hay acá, que sería esta como hipotenusa, pero tiene componentes en X y Y, lo mismo sucede acá. Esta parte de la tensión llega a este punto, la pared o lo que lo esté sosteniendo tiene que hacer una fuerza de reacción para que esto no se rompa. ¿Sí? Entonces esta reacción tiene componente en Y y en X. La acción la hace esto. Esta es acción. Y la reacción es ¿Ves? Acción y reacción. Digamos que el diagrama 1 y 2, el ángulo por dentro, no se toma ahí en cuenta. Ajá. ¿Cuánto sería aquí? ¿Cuánto sería esto? ¿Cuánto hay ahí? Pregunta el privado. ¿Cuánto vale esto acá? ¿Por qué? Sobre una línea y aquí para acá hay 180. Y aquí para acá hay otro 180 para hacer 360. Si yo sé que sobre una línea recta hay 180 grados y aquí hay 30, aquí hay 60, son 90. ¿Cuánto me falta para 180? 90. Pero hacer el diagrama es el paso 1. De ahí hay que calcular cuánto se va para acá y cuánto se va para acá. Entonces, si yo hago eso, como aquel decía, ¿qué hago con ese ángulo? Ya sea que pongamos o los complementos. Si yo sé que aquí hay 90 y aquí hay 30, aquí hay 60. Yo sé que aquí hay 60, aquí me faltan 30. Para sumar estos 4 siempre me va a dar 180. Entonces ya sea que ponga 30 y 60 acá abajo o lo deje así. Pues sigue siendo lo mismo. Bueno, vamos a dar por ahí. Póngase pilas con diagramas de cuerpo libre, porque lo